Buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en una nueva sesión de las que estamos organizando desde el Grupo de Transformación Digital. En este caso no es una sesión formativa, es una charla inspira. Que ya hicimos una antes del verano y hoy tenemos aquí con nosotros a Néstor Alemán del grupo Satocan Canary Concrete, que va a intentar inspirarnos como sector, es una tarea algo complicada, pero en eso estamos. También tenemos en la sala a Jaime Borgerschaffen, también de Canary Concrete, grupo Satocan, y bueno, a Carlos y a Zunzo. Entonces, bueno, dicho lo cual, que Néstor Alemán, que hace un ingeniero de telecomunicaciones como tú en un sitio como este. Llego aquí. Sí. Pues me van acá, para ver mi chuleta. Bueno, ya que estoy aquí, aprovecho para un poco hablar del Grupo Satocan y de Canary Concrete. El Grupo Satocan es un grupo empresarial canario que ya tiene más de 40 años de existencia. Empezó como una empresa constructora de obra civil portuario y se fue extendiendo a construcción de todo tipo, también turismo. Tenemos ya 6 hoteles, tenemos otras líneas de negocio como la educación, renovable, promotora, industrial, y entre sus líneas de negocio tiene a Canary Concrete, que es una productora de materiales de construcción. Se puede decir que es líder en Canarias en algunos de los materiales que produce y vende, que tiene 9 plantas de producción de hormigón, tiene plantas de producción de morteros ensacados, otro tipo de productos ensacados. También tenemos reciclaje, estamos haciendo reciclaje de productos de obra para reciclarlos y convertirlos en árido para volver otra vez al ciclo. Se usa un solo cemento. Y bueno, en ese sentido, o sea, es una empresa diversa, como diversificada, estamos solo en Canarias, y la estrategia de Satocan es tener siempre una patita puesta en todos los negocios que hay en Canarias. Sí. Porque si te cierras solo un negocio o dos, pues puedes tener problemas cuando haya, por ejemplo, como el COVID. Satocan no sufrió tanto el COVID como otras, porque se cerraron todos los hoteles, pues si solo dependemos del turismo y la construcción. Bien, entonces, dentro de Satocan, el grupo Satocan, yo ahora mismo soy el responsable del departamento de innovación tecnológica y transformación digital de todo el grupo. Pero sí es verdad que mis primeros 3-4 años en el grupo Satocan, yo estaba prácticamente 100% dedicado a Canary Concrete. Ahora ya mis atribuciones han extendido al resto de... Eso es que lo estáis haciendo bien. Eso lo estáis haciendo bien en Canary. Eso espero. Entonces, pues eso, en ese contexto, pues ahí estoy yo, llevando toda la parte de digitalización, transformación digital y demás del grupo, pero sigo de todas formas, más o menos un 20-25% de mi tiempo sigue dedicado a Canary Concrete, que es la niña en mis ojos. ¿Y cómo surge la idea en Canary Concrete de iniciar un proceso de transformación digital? ¿Qué os llevó a ello? Pues, más o menos a lo largo del 2018-2019, por ahí, el grupo Satocan comenzó un plan de transformación súper ambicioso para transformar digitalmente toda la compañía a nivel de todas las líneas de negocio. Pues teníamos un objetivo muy claro de convertirse en una empresa ágil, de procedimientos muy poco burocratizados, sin papel, y comenzó a transformar toda su unidad de negocio. La parte administrativa, más corporativa, la parte turística, y se conoce que la parte industrial y construcción sí que consiguieron pues, poner un gran cambio, que fue colocar un ERP en la parte de construcción, pero la parte de Canary Concrete parecía que no terminaban de traccionar los proyectos. Había muchas intenciones, ellos tenían muy claro lo que querían con Canary, pero parecía que desde tecnología no terminaban de salir adelante los proyectos. Entonces a mí, que me conocían yo me pegué 7 años en el sector minero, de minería pesada en África, en Mauritania, pues tenía ya pues, un bagaje de despliegue de proyectos tecnológicos en un sector industrial. Estaba ya muy acostumbrado al tema de plantas de procesado, a logística, a gestión de flota y a lidiar con los cambios y las culturas de ese tipo de sector. Entonces, pues me llamaron. Y entonces, porque Satocan entendió muy bien desde el principio que es un tema más de gestión del cambio cultural que de tecnología. Sí. Entonces ahí me embarqué yo para ayudarles con la parte más de gestión del cambio.
efectivamente, yo ahí quería yo llegar, ¿no? O sea, que sí que para empezar casi desde los cimientos, ¿no? Sí que sería bueno que nos desde tu experiencia, tu conocimiento, eso, nos hablaras un poquito de la diferencia entre digitalizar y transformar digitalmente, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que, no, que lo que hay que hacer es digitalizar, ¿no? Sí. Es un poquito más, ¿no? El tema, ¿no? Yo cuando me preguntan esto, cuando hablo de este tema, me gusta utilizar, los anglosajones tienen 3 términos, nosotros solo tenemos 2, los anglosajones tienen un tercer término que en español sería digitizar, y lo voy a utilizar para que se vea la diferencia. Digitizar, que en español no existe porque está dentro de digitalizar, digitizar es donde haya un componente analógico solo digital. Por ejemplo, si tú tienes en la fábrica un medidor de temperatura en aguja y lo conviertes en digital, pues pasas a tener una cosa de aguja digital, hasta acabó. Eso es digitizar. Eso en español lo meteríamos en digitalización. Digitalización es el proceso mediante el cual has convertido métodos analógicos en digitales y los explotas. Y ya está. Pues, por ejemplo, una empresa, una fábrica, que se dedica a ir con un papelito leyendo las lecturas de temperatura de una serie de sensores, pues ahora pasa a que son digitales y se guardan en una base de datos. Y ahí has digitalizado el proceso de lectura de temperatura de tu planta o lo que sea. Es un proceso en el que la tecnología es el fin. O sea, el fin es digitalizar algo. El fin es tener los datos digitales y tenerlos en una base de datos o en una plataforma o, bueno, transformación digital. Lo importante es la palabra transformación, no la palabra digital. La transformación digital, la tecnología es un medio, pero no el fin. El fin es transformar. Y como la palabra indica transformar, es convertirte en algo diferente a lo que eras antes de empezar. Entonces, la transformación digital va más de transformar la cultura empresarial, los hábitos, la forma de trabajar, la cultura la forma de trabajar, los procesos. Pero no cambiarlos bajo con criterios aleatorios, sino que con un objetivo súper claro, que todo lo que hagamos va buscando este propósito. Y a diferencia de la digitalización, la transformación digital, como digo yo, es un billete de ida sin billete de vuelta. Porque no hay retorno. Si te metes ahí, no hay retorno. Porque significa entrar en un nuevo modo, una nueva cultura digital en la que estás continuamente innovando, continuamente formándote, continuamente buscando un mejor. Yo, por ejemplo, a veces llega a ser un poco abrumador, porque yo todavía siento que en Canary hay más cosas que hacer, muchas más cosas que hacer de las que están hechas. Entonces es un proceso que no acaba. De hecho, si alguien te dice, tu transformación digital dura 9 meses, pues ese tío te está engañando. ¿Vale? La transformación digital, si usamos ese término que se ha decidido darle a este proceso, no es un proyecto. Porque un proyecto se caracteriza que lleva un principio y un fin. Correcto. La transformación digital es adoptar un nuevo modo de vida para la empresa en la que esté continuamente en la búsqueda de cómo innovar, cómo hacer cosas diferentes, cómo cambiar, cómo estar siempre conectado a la parte tecnológica, pero no, es un proceso continuo, formado por dentro de proyectos que ir haciendo, claro. Vale, yo sí en un momento te suelto una pregunta y tú todavía no has terminado con la parte anterior, oye, directamente me dices, espera, porque a veces me adelanto, yo soy así me adelanto. ¿Cómo estaba Canary Concrete? Aunque ya has hablado un poquito de los inicios, ¿no? De cuando empezaste. ¿Cómo estaba inicialmente Canary Concrete cuando empezasteis con este proyecto de transformación? Tú hablabas de que estabais, pues eso, bueno, ¿cómo estabais? Yo a Canary Concrete me encontré una empresa que funcionaba bien económicamente, o sea, que eso también puede ser una barrera de entrada, porque puede que haya gente que diga, a mí me va bien, ¿por qué me voy a meter yo en esto? No me explico, si yo me va bien. Otra vez no tienes esa desesperación de que te está yendo mal o te pasan los números y tienes que hacer algo. A Canary iba bien, pero es verdad que el grupo Sotocan notaba que se estaba quedando atrás, mientras el resto de la compañía, la parte administrativa, que Canary comparte la parte administrativa con la parte contable, financiera contable, es común. Pues cuando te encuentras que una de tus unidades, la parte administrativa, todavía no está digitalizada y demás, entonces yo me encontré una organización muy organizada, con una forma de trabajar muy arcaica. Principalmente me encontré varias circunstancias. Una muy baja, casi nula confianza en los datos que le daba el ordenador. Entonces la gente se confiaba más en sus datos tomados a mano. O sea, había mucha toma de datos a mano,
porque el dato del ordenador no se fiaba. No, entonces eso es crítico. No había confianza del dato. Cuando digo del dato digital, yo le decía, pero si está en el ordenador, ¿no? No, pero yo lo apunto. Yo apunto mis cosas, mi dosificación, me apunto mis ventas y tal. Luego había un ecosistema de aplicaciones no interconectadas, muy arcaicos, con muchos fallos, lentitud. La operativa estaba continuamente dependiendo de unos sistemas que eran muy lentos, por lo tanto ralentizaba la operativa. Y luego, también lo que más, una cosa, la tercera pata, digamos, es que al no haber un sistema de generación de informes automáticos con datos, los informes los fabricaban. Había muchísimo tiempo dedicado a fabricar informes. Fabricar informes que decía, abrir un Excel y empezar a ir a un sitio a meter datos, a otro a meter datos. Eran horas y horas y horas y horas enteras para fabricar el informe, que se hacía una vez al mes para que luego dirección viera esos informes, pero había muchísimas horas invertidas en fabricar información que individualmente estaban sueltos, las piezas del puzzle estaban sueltas por ahí, pero la única manera de armarlas era hacerlo a mano. O sea, muchos procesos a mano, baja confianza en datos y formas de trabajar arcaicas, pero con todo eso funcionaba bien. Funcionaba, quiero decir, que era económicamente. O sea, que una palanca para el tema de la transformación en vuestro caso fue claramente que el resto de empresas del grupo iban muy por delante en estos temas y veía y Canon y Complex se estaban quedando. Claro, o sea, se notaba que había grandes ineficiencias. Entonces, bueno, sí, yo miro a Jaime mucho posiblemente. Es decir, si me voy a poner asteriscos rojos. Si había ineficiencias y iba bien, pues si eliminamos las ineficiencias iba mejor. Correcto. ¿Vale? Sí, sí. Porque eso, algunas dificultades son eficiencias concretas que vivierais en el día a día de las plantas, o sea que a lo mejor era especialmente... Sí, a ver, especialmente, yo recuerdo, pues, por ejemplo, ellos mensualmente tenían que hacer, cada jefe de planta tenía que hacer el fin de periodo y eso eran días que los jefes de planta te decían, yo los 3 últimos días del mes desaparezco. Yo tengo que fabricar mi informe de fin de periodo. ¿Para qué? Pues en este caso, dirección, pues tuviera que entrar, solo tenían la oportunidad de ver cómo iba la productividad de una planta una vez al mes, esperando que una persona hiciera ese informe para verlo, tomar decisiones y volver para otro mes adelante para volver a tomar decisiones una vez al mes, haciendo que una persona se dedicara 3 días enteros o 2 días enteros a fabricar. Pues eso es un ejemplo de ineficiencias o cosas mejorables. Y en esa época del inicio del arranque de este proyecto, ¿cómo estaban los clientes, vuestros clientes, que al final son los que en un momento dado podían aprovecharse de esta también, no solo vosotros, sino ellos, de este proceso de transformación? ¿Cómo estaban los clientes, las constructoras o de todo tipo? A nivel de digital. No, es verdad que al final Cali pertenece a un sector que es de la construcción, que todos estamos más o menos en el mismo... Había algunos clientes más grandes que sí tenían algunos procesos digitalizados, que a lo mejor les suponía un poco de dificultad lidiar con Canary, pero creo que en general Canary estaba a nivel de todos los demás productores de hormigón, y por lo tanto los clientes no sentían que Canary estaba peor o mejor que los demás, estaban todos igual. ¿Vale? No... O sea, que estaba el problema también de la transformación digital es que, al igual que he dicho, que a priori uno puede pensar que si te va bien no lo necesitas, los clientes tampoco lo piden. ¿Vale? Cuando un cliente no acostumbrado a procedimientos papel y demás, tampoco lo está... Una cosa muy importante que lo vamos a decir ahora, que esté pensado es que la transformación digital, o en general cualquier cambio que tú haces, afecta internamente y hacia afuera. Entonces, si Canary es un cambio, impacta a sus empleados, pero impacta a sus clientes, a sus proveedores, a sus transportistas, a sus acreedores, a todo, impacta a todo. Entonces, son cambios complicados porque incluso a veces tú intentas analizar hasta dónde había el impacto de esos cambios y se te escapan casuísticas de impacto no te imaginabas, porque son cambios, digamos de una manera que cuanto más impactes, que el cambio sea más grande. Si no impacta casi nada, es que no lo has hecho bien. Estás haciendo cambios muy pequeñitos para no hacer mucho daño, pero si realmente haces cambios
cambios drásticos y estructurales, empieza a quedarse impacto por todos lados. Impacto que a veces te crean problemas. Y entonces ese impacto en los clientes, hay gente que no le gusta que le cambien al cliente, no le gusta que le cambien las cosas, no le gusta al proveedor que le cambien, ¿sabes? Sí. Y luego entra esa parte de, uy, no quiero molestar al cliente, que es mi cliente, al cliente que mimarle, a ver si este cambio al cliente no le va a gustar. A propósito de esto, el otro día hablaba con unos asociados que me decían que en Madrid, una de las grandes obras de obra civil que se están haciendo para grandes constructoras todavía, con asociados nuestros con Albarán Digital, en esas obras en concreto les están pidiendo el Albarán en papel. Claro. Grandes constructoras. Sí. No te hablo de una construcciones Pérez, con todo mi respeto, sino las grandes constructoras de este país, a nuestros asociados con Albarán Digital no se lo le estaban exigiendo Albarán en papel. Y que luego... Y te digo, te hablo de ahora, o sea, porque estábamos tú y yo todavía en la fase previa de todo. Porque ahora esa productora tiene sistema digitalizado, pero a lo mejor ese jefe de planta no le gusta. Y ese jefe de planta quiere papel, porque la gente se lo realiza mejor así. Eso también es verdad que el sector no ayuda. Si hubiera un sector en otro lado totalmente digitalizado, con unos clientes súper digitalizados, y tú no lo estás, pues te ves... Bien, pero lo que está claro es que nosotros sí que queremos transformarnos digitalmente, Claro, con lo cual nos da un poco igual que nuestros clientes no lo admitan o lo admitan. Pero sí que es una de las primeras principales resistencias del cambio. No solo el propio cliente se puede resistir, sino que muchas veces los propios empleados dicen, uff, eso al cliente no le va a gustar. Entonces, ahí entra la estrategia. Yo, por ejemplo, estando en Canary, hay clientes nuestros que cuando porque son muy grandes, que le dicen, hola, a partir del 1 de diciembre cambia el procedimiento, o tenías que mandar la factura en este formato y esta plataforma, si no te compro más. Y esa gente tiene una capacidad de poder, tiene un poder que puede hacer ese tipo de cambio drástico. Tienes un mes, me mandas facturas así, o si no, no te compro a ti. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, esa es una de las partes más complicadas. ¿Cómo gestiono el cambio con el cliente? No puedo ser drástico, tocarle un tiempo, tampoco mucho. No puedo decirle a unos sí a otros no, porque entonces también esa parte es bastante complicada de cómo gestionar ese... Ya vamos a ir aterrizando ya un poquito en cuestiones más prácticas, ¿no? O sea, hemos hablado un poquito de cómo estaba la situación al principio. Ya entrando en el proceso de transformación, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que disteis desde Canary concreto para poner en marcha esta transformación? A mí me pasó una cosa curiosa, porque yo empecé en Canary a principios del 2020. Los primeros 3 meses del 2020, casi 3 meses y pico, casi 4, yo lo que hice yo personalmente, fue irme a las plantas con un papel y un lápiz, sentarme y mirar. Porque tú no habías estado en una planta de hormigón. No. Había estado, había estado, sí. Pero no tenía ni idea de que funcionaba nada de los procedimientos ni nada. Yo lo que hice fue sentarme en las plantas, en la administración. 3 meses. Sentado a mirarles y a dibujar lo que hacían, hacer diagramas. Pues este hace esto, luego y le preguntaba, ¿por qué hiciste eso? No, yo lo apunto, digo, pero está ahí en la pantalla, debo yo apunto. Entonces ponía, lo apunta aunque esté en la pantalla. Y ya entonces iba comprendiendo cómo funcionaba. Con las plantas, en la parte más de jefe de planta, con la administración, luego ver qué programas utilizaban, cómo eran los programas, qué me contaban ellos, escucharles, que me dijeran cómo dicen los ingleses sus dolores, ¿no? Qué le dolía el día a día. Pues hay mucha gente que tiende a que su día a día hay una serie de cosas que son un dolor, pero es lo que hay y las hace. Sí, lo asume. Si nadie te pregunta, pues entonces cuando yo te estaba a preguntar ¿qué es lo de tu día a día lo más? ¿Sabes? Joder, pues si no tuviera que esperar 10 minutos a que el programa cargase cada vez que no sé qué, pues sería mejor. Poco a poco, pues me fui creando una especie de composición, un análisis de cómo está la situación, qué son las cosas que hay, los problemas que hay, cuáles son las partes que funcionan peor, las que funcionan mejor. Y se dio la circunstancia que vino el COVID, a finales de marzo. Ese encierro también me vino muy bien, porque pude todo eso aterrizarlo. A mí me funcionaron un ERTE al principio 50%, luego el hecho es que tuve mucho tiempo de posar eso y cocinarlo, y ver todo lo que había visto, aunque hubiera COVID seguía internet, entonces podía empezar a ver cómo estaban los demás productos. Empecé a analizar la situación de Canary
la de los demás, y tener tiempo para pensar bien cómo abordar todo eso. Y empezar a pensar en un plan estratégico, y toda la parte me dio una oportunidad que es una cosa que se está perdiendo mucho últimamente, lo ocurre por aquí, y es que toda esta fiebre de la agilidad y el TikTok y la rapidez está haciendo que la gente deje de pensar. Y falta pensar. Hay que pensar, porque hay una especie de tendencia cada vez más de que los proyectos hay que hacerlos ágiles. Está muy bien para software, ¿no? Entrar cosas rápido, pero nos olvidamos que hay que pensar. Hay que pensar, hay que hacer las cosas con cabeza, analizarlas. Cuanto más pienses, como dicen, ¿no? Cuanto más entrenes, cuanto más sudor derrames en el campo de batalla, menos sangre derramas luego en el... Cuanto más sudor derrames en el campo de entrenamiento, menos sangre derramas en la batalla, ¿no? Cuanto más pienses las cosas y más, cuando vayas a ejecutar y vayas a desplegar, tendrás las cosas mucho más pensadas y mucho más marcadas, y te encontrarás menos casuísticas de los problemas, Sí, y la cosa irá más rápido que lo que además te dan directamente a... damos por sentado que las cosas que hacemos no nos las cuestionamos. O sea, las Sí. hacemos por inercia, pero no nos paramos nunca a pensar si las podríamos hacer mejor o más, de una forma más eficiente. Sí, entonces Está claro. ese fue un poco el proceso al principio, ¿no? Bueno, Eso es lo importante. entonces, te vino bien ese el periodo, COVID, bueno, el COVID, el periodo de análisis y luego el COVID para reposar y madurar, ¿no? Sí. Vale. Y luego, una vez que, o sea, con todo ese análisis que hiciste al principio, bueno, pues qué tipo de herramientas y qué decisiones tomasteis a raíz de este análisis, cómo fuisteis funcionando. Claro, a partir o sea, una vez en análisis, ya lo que tienes que plantearte, vale, pues junto con Jaime y todo el equipo de dirección, claro, hacia dónde queremos ir. Vale, pues ellos lo tienen bastante claro, tanto Grupos Tocan como Canary. Ya Grupos Tocan tenía un camino marcadísimo ya, hacia dónde van todos, y Canary tenía que marcar el suyo, pero lo teníamos claro lo que queríamos conseguir. Queremos digitalizar procesos, planes digitales, gestión del dato. Como teníamos eso claro, pues fue empezar a diseñar qué es lo que hace falta para llegar ahí. Pero todavía no hemos hablado de tecnología. Todo el rato ha sido cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué problemas tenemos y hacia dónde queremos ir. A partir de ahí fue empezar a buscar la manera de cómo llegar hasta ahí. Y es verdad que ahí es cuando empiezas a buscar las tecnologías que te permitan llegar a esos sitios. Una de las cosas que no me pidieron, porque eso no se pide, digamos, ellos te piden, yo quiero llegar aquí. Una de las primeras cosas que me di cuenta es que el software que tenían de gestión no le iba a permitir llegar aquí. El software de gestión, el ERP. Al final hay una parte que se llama las tecnologías habilitantes. Tú tienes que tener vamos a utilizar el término constructivo, unos cimientos tecnológicos sobre lo que construir. Si no construyes cimientos tecnológicos robustos, se te derrumba todo. Muchas veces se tiende a directamente tirar a... Hay tecnologías habilitantes y tecnologías de valor, ¿no? Las habilitantes son las que no aportan valor a corto plazo, solamente son los cimientos, y luego están las que aportan valor. Si vas a tirar otras de valor, que son las que te venden los proveedores, tengo una solución que te hace esto y te hace lo otro. Si las montas sobre sobre un cimiento que no hay, eso no va a funcionar. Entonces, yo les propuse, oye, creo que hay que cambiar el ERP. Eso fue un poco terremoto. Nadie me había pedido eso. Lo primero, o sea, la primera decisión sí, hay que cambiar el ERP. Es una de esas que nadie lo había pedido y no hizo mucha gracia. Porque, quiero decir, el cambio, posiblemente en tecnología, en el mundo de tecnología, el proyecto más duro, complicado, difícil y más abocado a fracasos y retrasos y demás, es el cambiar un ERP. Nadie quiere cambiar un ERP. Es menor. Entonces, propuse cambiar el ERP. Vale. Afortunadamente, al otro lado me encontré total apoyo, si hay que cambiarlo, se cambia. Vale. Entonces, busca el ERP para descubrir que el mundo del hormigón no hay una gran oferta de soluciones tecnológicas, porque no hay demanda. Vale. Entonces, claro, yo cuando dije, venga, perfecto, ya tengo claro... Perdón, que te corte, los Addiction y todos estos, Sí, estos no... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, Satokan, el grupo Satokan, marcó una estrategia que a mí me pareció súper interesante y es la que yo seguí. El grupo Satokan tiene 7 unidades de negocio, totalmente diferentes. Turismo, frío industrial, construcción, renovables, puertos deportivos, parkings, centros comerciales. A lo mejor la decisión primera es que puedes hacer es montamos un ERP
tipo SAP, Navision, uno que se llama un ERP de multipropósito, y montamos el bicharraco ese ahí, y cada uno que se busca castañas ahí para adaptar su operativa a eso. Satokan no tuvo esa estrategia. Satokan desde 2017-18 dijo, no, nosotros buscaremos ERP de nicho, ERP verticales para cada unidad de negocio. De hecho, es que De nicho específico para de ese... vertical. Y luego, la contabilidad sí la hacemos común con un ERP solo de contabilidad. Los asientos contables y esas cosas, pero todos los ERP las facturas las llevan al ERP. Entonces a mí... ¿Y eso a ti te parece bien una buena...? Me parece muy buena, porque es que pues le puedes preguntar a cualquiera qué difícil es un ERP de multipropósito, un SAP, un Oracle, un GD Edwards, son todos esos, llevarlo a una operativa específica de un vertical determinado. De un sector determinado. Entonces, Satokan tenía ya cuando yo llegué había 7 ERP distintos. Entonces, pues yo fui por un ERP de nicho. Porque meter una visión donde ya teníamos un SAP, que por nosotros tenemos de contabilidad, entonces no encontré ERP de nicho. Y entonces encontré una empresa que tenía ERP de nicho del sector agropecuario, primario, tenía ERP para áridos y demás, no tenía para hormigones. Pero decidieron que les parecía un buen vertical nuevo que tenían y entonces lo desarrollamos juntos, entonces lo hicieron a medida. Que bueno, ahora creo que ya usted lo ha presentado. Bueno, sí, los conocemos, Gardón, pero esa fue la decisión que tomamos. Creímos que era la más adecuada. A lo mejor todo lo pasado en un tiempo pienso que no. Como has comentado antes, es casi de los cambios difíciles y complicados. Difíciles. Y bueno, Jaime, este señor me dijo una frase que fue un alivio para mí, porque me dijo, ¿tú eres consciente que los primeros varios años que esté el nuevo software, todo el mundo dirá que es una mierda y que es mucho peor que el anterior? Sí. Y que tardarán 5 años en decir, joder, que esto es mejor. Y digo, gracias por decirlo. Quiere decir que se es consciente, porque lo normal es que la gente no sepa eso, no tenga eso en mente. Y entonces, porque es cierto que la curva, toda implementación de un cambio tiene una curva de adaptación y luego ya la estabilidad. Hay cosas que, pues, instalar Instagram tiene una curva de adopción de 25 minutos. Un ERP a lo mejor es una curva de adopción de 4 años. En esa curva es, ¡wow! Esto es distinto. Yo tenía el menú a la izquierda, ahora está a la derecha. ¡Qué rollo! Ahora está a la derecha. Ahora, qué tragedia, ¿no? ¡Qué tragedia! Y eso es un cambio. Y pues es importante que al final en la transformación digital hay un componente de que hay que ser, no quiero llamarme tal, pero hay que ser valiente. Porque si escuchas lo que te dicen, del horror que va a ser todas las cosas que vas a hacer, mejor no las hago y hago 4 cositas para cumplir el expediente y aquí te mato y no dejo a nadie de descontento. Hay que hacer cosas que no gusten, que no les apetezca, que te digan lo que has dicho antes. O sea, cosas que los cambios radicales implican transformaciones y claro. Eso implicará más resistencia a cambio de sí. Vale, ¿y algún otro hito parecido al del ERP que después del ERP, la parte más tal, yo creo que el segundo gran hito más grande que ha habido en Canary es que Grupo Satokan, yo lo digo con un convencimiento alto, si no es la que mejor, top 3, top 4 de empresas canarias en madurez del dato. Nosotros tenemos un departamento de 6 personas exclusivamente en el Grupo Satokan, exclusivamente explotando datos. Pero Grupo Satokan. Grupo Satokan. Entonces, ¿Y para Canary? Para Canary, sí. Entonces, a Canary hicimos desde el año 2020, 2021, claro, hasta que, pues yo tuve que poner ERP. Al final, una de las razones por las que pones un ERP, cuando digo esto, a ver, voy a dar una vuelta a la cosa. Dentro del cine de la construcción, el hormigón de la tecnología son los datos. ¿Vale? Entonces, si tú no tienes... Qué buen símil. Si tú no tienes... Las tecnologías son los datos. Entonces, nosotros no podríamos... Estoy quedando alucinado. Nosotros no podríamos montar lo que se llama Business Intelligence, la inteligencia del negocio a través de los datos, sin unos datos de calidad. Y los datos que yo me encontré al principio no eran de calidad.
No de calidad porque me recuerdo que el propio el ERP que había, pues de repente los datos se perdían, de repente perdías la venta taller, ¿sabes? Ante eso, ¿qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a sacar un informe de venta del ERP si no estás seguro? Por eso lo apuntaban a mano, ¿sabes? Entonces, cuando ya tuvimos el ERP y a partir de ahí toda la cultura empresarial tuvo que ser que todo esté en el ERP, todos los datos acaben ahí, y esa es la fuente fiable de datos. A partir de ahí empiezas a enganchar tus sistemas de extracción de datos y lo que sacas de ahí es verdad, datos verdaderos. Y ya pues, entonces empezamos todos los proyectos que han llevado a Canarias a que, con diferencias, la empresa más madura del sector a nivel de gestión del dato, pero ya lo podemos contar después, pero Pero que, o sea, 6 personas en el grupo y alguna específica, pero que estará trabajando en el dato de Canary en concreto. Sí, claro, eso nosotros es organizado como... eso lo organizamos por olas. Pues a lo mejor resulta que durante 3 meses hay 2 tíos dedicados a los Canary. Durante 3 meses. Acaba y se dedican al turismo, mientras otros se dedican a... Y Canary está 4 meses explotando esos informes que le han hecho y de repente 4 meses después venga otra ola. Vamos a hacer ahora informes sobre calidad, eso vamos haciendo por olas. Sí, vale, sí, Entonces tienes a veces 2 personas dedicadas, a veces una, a veces ninguna, a veces 2. Entonces nosotros vamos organizando. Vale. ¿Algún momento crítico que quieras destacar o algún problema, algún error o algo, alguna decisión mal? El momento crítico, yo recuerdo, o sea, lo peor del momento del RP es el día que se da el botón y dice, y ahora ya cambiaba la mañana, estamos con el nuevo RP. Nosotros decidimos hacerlo no a toda compañía a la vez, sino por plantas. Fuimos migrando planta por planta. La primera planta, que fue en Fuerteventura, ¿sabes que fue tan mal, el cambio del día? La migración. Que me tuve que ir a 200 metros de la planta, a sentarme en una roca, porque es una planta que está al lado de una cantera, a llamarnos a la cabeza diciendo, vuelvo, esto es un desastre, vuelvo para atrás, deshacemos el cambio, ya lo hacemos otro día, el año que viene. Entonces, hay momentos así que dicen... Pero vamos, pero al final, o sea, volviste a la planta, ¿no? Volví, me di par de gritos ahí a la nada y volví. Pero esos son momentos de dificultad. Otra dificultad que tuvimos curiosa es que uno de los proyectos que más dificultad hemos tenido es el de añadir telemetría a la flota de camiones. Las hormigoneras, los dueños de las hormigoneras son los transportistas. Por lo tanto, ha costado mucho. Vosotros no tenéis transporte propio. Ahora estamos a empezar a tener transporte. Entonces, ha sido difícil convencer a los transportistas de que van a hacer una telemetría que no para controlarle. Es para nosotros mejorar nuestra gestión. De hecho, esa telemetría la pueden ellos hacer uso de ella para ellos controlar su flota. Nosotros la queremos para mejorar la gestión. Cuando lo pusimos en la primera hormigonera que la pusimos, fue una hormigonera que estaba parada, entonces aprovechamos para instalarle los equipos. ¿En qué meses después nos llega el rumor de que se ha extendido entre los transportistas que Canary instaló unos sistemas que prendieron fuego al ordenador, a la centralita, y que el camión lleva 8 meses parado debido a eso. El camión ya estaba parado por otras cosas. De hecho, se instaló y esa minera casi nunca, no llegó nunca, se quedó muy bien. Entonces, eso se extendió y ya nadie quiso que le diéramos nada en el camión. Porque pensaban que se les iba a quemar el un rumor, un teléfono cacharrado fue extendiendo que llegó hasta las otras islas. A las otras islas donde tenemos flota, dijeron, no pongamos nada, que en Gran Canaria una se prendió fuego por culpa de eso que pusieron ustedes. Entonces, claro, eso ya nos ha dificultado mucho eso, la resistencia. Son 2 ejemplos, por ejemplo, de... Sí, no, tremendo. Y seguimos avanzando, ¿no? Porque es que si no se nos pasa el tiempo y no... Vamos a pegar un salto así como al vacío, directamente. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en nuestro sector? Fíjate, casi nada, ¿no? ¿Cómo tú que además tú bien? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo veo que la IA en el sector tiene... ¿Y cómo lo ves en nuestro sector? ¿Y cómo lo estáis implementando? Yo veo que tiene tres aplicaciones, principalmente. Una es... Nosotros ya estamos recogiendo datos, generamos informes, esos informes son informes objetivos,
que te entregan la información de, por ejemplo, un informe que hacemos es un informe que cruza todas las fórmulas de dosificación que hacemos en todas diferentes plantas para el mismo artículo, para ver las desviaciones, por qué para el mismo artículo, para el mismo tipo de hormigón en una planta se utilizan 20 kilos más de cemento que en otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de informar, nuestro sistema te presenta eso. Ahora son ellos, con su inteligencia humanoide, los que interpretan eso. Pues una aplicación de IA es empezar a vitaminar, ¿no? Porque la IA es vitaminar tu propia inteligencia, ¿no? Pues darle que la IA nos ayude a que la IA interprete esas cosas. Interprete los informes que tenemos de producción, de venta, de tendencias, y empezar a utilizar la IA para las fórmulas de dosificación, hacer mejores fórmulas. Al final, todavía sigue habiendo muchísimas decisiones que se toman a nivel de fórmulas y demás, que es un señor. El jefe de planta ha decidido que va a utilizar más tal, va a cambiar el aditivo porque no sé qué, y se lo toman en conjunto, pero son personas tomando decisiones. Pues una es que la IA nos ayude a que las decisiones que tomemos estén basadas en un histórico de datos, que la IA, que nosotros somos incapaces de procesarlos para tal. Eso por un lado, una aplicación. La otra aplicación que le veo a la IA, que es donde nosotros estamos ahora ya utilizándola activamente, es la capacidad que tiene la IA de reconocer documentos mucho mejor. Nosotros hemos hecho un proyecto que lo empezamos por la constructora, y lo hemos hecho en Canary, que es una de las cosas que hace Canary, y la constructora también, es hacer pruebas de hormigón. Entonces, una prueba de hormigón, y esa prueba de hormigón la mandas a un laboratorio, y el laboratorio te manda un PDF con el resultado. Antiguamente me refiero a hace 2 meses, tú cogías el resultado y te ibas a un Excel y decía del método estructural tal, con el albarán tal de caramelo concrete, tal, hemos hecho una probeta, el resultado ha sido a 28 días y lo ponías a mano. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que como la constructora nuestra recibe nuestros albaраnes de Canary y el laboratorio, le pasamos los otros PDF, el albarán nuestro de Canary y el laboratorio a la IA, y la IA se y te rellena la IA sola toda tu trazabilidad, le llamamos la trazabilidad de hormigón. Y eso ya dices que Lo estamos usando así, hace tiempo, hace un par de meses. Y en Canary nos hemos ido del otro lado, que es el control de probetas que hacemos en Canary. Cuando haces probetas de tu propia producción, automáticamente cuando el laboratorio nos manda el PDF, se lo tiramos a esa IA y la IA te rellena tu tabla de donde sale la carga que fue, la fecha, todos los datos que te da el laboratorio, y básicamente aprovechar que la IA tiene una capacidad mayor que antes de la IA de reconocer documentos. Y la tercera pata, que es una que hemos intentado, pero no, es que utilizar los beneficios de la IA generativa conversacional. Es decir, en las plantas hay mucha documentación de mantenimiento, de máquinas, hay mucha documentación. Cada vez hay menos gente, cada vez hay menos personajes que son el tipo que lleva 35 años en la planta y se la conoce y solo van a escuchar un rumor, ya sabe perfectamente que el rotor está fallando y acá hay más gente joven. Entonces, estamos intentando hacer un proyecto de que puedas conversar con una IA y le hagas preguntas sobre un problema que tengas y esa IA lo que haga es ir a buscarte toda la documentación que tiene y darte respuestas en vez de tener tú que estar buceando por la documentación a buscar la respuesta. Esas son las 3 patas que estamos viendo. Y una pregunta yo creo que muy interesante. ¿Qué mejoras habéis conseguido hasta ahora en términos de eficiencia, calidad o gestión en Canary? Eso lo voy a hacer a Jaime. nuestro director de Bueno, lo has contado, yo creo que lo ha contado todo. Al final lo que hemos conseguido es tener un dato, lo dijiste al principio, con todo esto de implementación de la digitalización de los diferentes procesos que hemos tenido en todas las partes de las operaciones, desde la producción, recibir facturas, la flota, todo, es tener un dato real, accesible, eficaz y sobre todo online. O sea, tenemos un montón de sistemas ahora de lectura, de tratamiento de datos con unos informes muy claros que nos permite tener un dato claro para tomar una decisión, siempre, tanto en calidad como cómo están las fórmulas, dónde están nuestros transportes. Tenemos capacidad de decisión muy rápida y eso es lo que nos ha ayudado a tener la digitalización en los diferentes procesos que hemos ido implantando. Con la IA, con simplemente el tratamiento de datos, lectura de informes para pasar las probetas, como has dicho, con Rellenia. O sea, básicamente eso es lo que hemos tenido, un dato real,
fiable, eficaz y que nos ayude a tomar decisiones rápidas. O sea, tú sí que ves, tú que llevas tiempo en este negocio, tú sí que ves un antes y un después. Sí, totalmente. En todas las... En todo, nosotros hemos destruido de la empresa desde hemos quitado todo dato manual que tenemos. O sea, nos queda siempre hay algún reticente, al final son 9 plantas, tenemos más plantas de áridos, plantas de morteros y siempre hay alguien que va mucho más lento, pero empezamos con una política quita el papel, nos fiamos del dato digital y en eso estamos ya al 90%. Y eso nos ha ayudado a tener datos fiables en todo momento y eso es lo principal para tomar decisiones, para saber dónde estamos, para poder corregir. Y ahora estamos, o sea, ha sido mucho trabajo con el cliente interno, que somos nosotros, nuestros equipos, y mucho trabajo también, ahora tenemos el canal digital con el cliente, en el que damos mucha información al cliente de albaranes, de documentación, de factura, online, que es verdad que estamos trabajando, como ha dicho, el cliente muchas veces también le cuesta esa gestión del cambio, los administrativos, y ya están empezando a utilizarlo bastante, y tienen toda su información, un albarán desde que lo emite la planta ya lo tiene el cliente, y ya puede por lo menos a empezar a tramitar toda su parte administrativa. Con la trazabilidad de camiones vamos un poquito más despacio porque es más complicado, pero lo que permite es tener un dato fiable para todo el mundo y que todo el mundo pueda trabajar rápidamente con él. Eso que comenta Jaime del canal cliente, sí, ha sido uno de los, como dice Jaime, todos estos años hemos estado muy centrados en los cambios hacia dentro de Canarias. Estamos empezando a hacer los cambios hacia afuera. El primer cambio que hicimos hacia afuera es el canal cliente. Ese canal cliente es una intranet donde le das unos credenciales a un cliente y ahí se encuentran todos sus albaranes, sus facturas, se encuentran sus obras, el desglosado de las obras, todo lo que se le ha vendido a esa obra, puede descargarse albaranes, descargarse facturas. Una de las cosas que yo vi en el diagnóstico es que un porcentaje no determinable y desde luego muy grande del tiempo del Departamento de Administración de Canarias era atender a clientes que le decían: mándame los albaranes de del 20 de marzo, los 4 albaranes estos que tal. Que no los encuentro. Eso suponía llamar a la planta, decir a la planta que los escanease para mandárselos para tal. Sobre todo en épocas de facturación, facturamos a 15 días, manda la factura y empezamos a llamar. Oye, esta factura tiene 14 albaranes, que yo solo veo 3 aquí, el resto no los tengo. Entonces, que lo tengan todo ahí, ha descargado la administración de todo lo que es al cliente que necesite información, no tener que... No pasa nada. Vale. Entonces, el canal cliente ha sido un gran paso para que ya tenemos como casi 60 y pico clientes que consultan continuamente el canal. Entonces, 60 y pico clientes que han dejado de llamar a la administración, claro, para decirle... El otro día he hablado con un asociado de Madrid que ha empezado a testar este proceso vuestro y su palanca fundamental, yo lo comenté el otro día en la mesa redonda que tuvimos en el Congreso de Córdoba, su palanca fundamental ha sido liberar a sus plantistas de las llamadas, de las múltiples llamadas relacionadas con su camión, su suministro, su albarán, su eso no sé cuánto. Y ahora tenemos que hablar de personas, porque como dice Zunzu, esto va de personas, pero de personas nuestras, de los nuestros, de los plantistas, porque ya nos has hablado un poquito de los choferes, de la experiencia que viviste, pero di lo que tengas que decir, pero luego hablándonos un poquito de los plantistas. Lo que quiero decir es que una de las cosas que más me sorprendió el sector, que lo vi en Canary, pero que es común a todo el sector, es que es la primera industria, tampoco que me ha recorrido la industria del mundo, pero más o menos he trabajado en varios tipos. Bueno, es la primera industria que he visto que el operario de planta, como puede ser el operario de cualquier otra planta, es el operario de planta, el de mantenimiento de la planta, el que recoge los pedidos, el que organiza la logística, el que organiza la flota, el que llama a los clientes. O sea, eso no existe inmediatamente en una industria de retail o de embotellamiento o de lo que sea, que el mismo que opera la planta está hablando con el del camión a ver si ha llegado bien la botella de Coca-Cola al restaurante. Eso no pasa en ninguna. Entonces, el dosificador aúna en él una cantidad de tareas críticas para la operativa que me parecen excesivas y que hacen que las operaciones estén pendientes de un hilo siempre. El dosificador está dosificador al borde del infarto de su jornada laboral
y casi que salga todo, es casi milagroso, porque lo que tiene que hacer entonces, todo lo que sea que consigamos el dosificador, quitarle cosas, hemos nosotros intentado, no salió bien, hemos intentado asistirle con IA y que sea la IA la que planifique las rutas, no él. No lo hemos conseguido. Le hemos quitado la parte de llamar a los camiones porque él no los llama, tiene una pantallita con la geolocalización y no tiene que llamar al camión para dónde está, sino que lo ve ahí. Sí. Y entonces puede responder al cliente una información precisa: el camión está aquí, 6 minutos. Entonces, pero eso es un proceso bastante lento porque es una operativa tan crítica que encima lo puedo tocar. Porque cualquier cambio que hace en esa operativa me dice: no me toques el dosificador que está así. Sí, entonces sí. no es una operativa donde puedo hacer dosificador. Mira, para 3 horas un momento para hacer un cambio, no puede parar 3 horas. Entonces, a la vez que es el que... Entonces es el punto crítico de la operativa del hormigón para mí, el plantista, dosificador o como le llamen. Son -10, quedan 10 minutos, estamos ya todavía nos quedan unas cuantas cositas que podemos ver. Llevo 15 minutos hablando. Llevamos 50. Madre, Llevamos 50. Hablando de retorno económico y de mejora de la productividad también, ¿sobre eso tenéis algo que...? Nosotros, no tengo aquí los números, nosotros sí que... nosotros tenemos le llamamos a memoria de impacto. Nosotros todos los años hacemos memoria de impacto. Nosotros sí intentamos siempre, de cada acción que hacemos, intentar analizar si ha habido un retorno económico directo o en tiempo que le hemos ahorrado a la operativa o en tareas que le hemos quitado. Y eso lo tenemos súper medido. Nosotros, o sea, de hecho es un imperativo que tenemos de tecnología. Oye, cada proceso que vayas a hacer, antes de abordar cualquier proceso, analiza cómo es el antes, cómo será el después y cuánto ahorrarás para ver si vale la pena o no. Porque hay veces que hay procesos que no vale la pena digitalizarlos porque a lo mejor lo que te ahorras de tiempo es tan... que casi no, que no vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces eso lo tenemos medido. Es verdad que no hay un retorno en plan económico directo de hemos ganado este dinero, sino ha sido en ahorro de horas, eliminar tareas, por tanto, esas horas eliminadas y tareas eliminadas han permitido que los jefes de planta, administración y demás puedan dedicarse a sus tareas de valor con mayor foco y con... Y ahora ya en la parte final, o sea, mirando atrás, ¿qué haríais o sea, alguna cosa que sí, ahora haríais de otra forma si empezarais de nuevo? Yo cometí varias veces el error, especialmente voy a poner el ejemplo del cambio de RP. Ellos estaban acostumbrados a un RP, que tenía unos procedimientos. Entonces, cada cosa que se hacía en el RP tenía un proceso. Se hace A, luego B, luego C, luego D. Cambiar todo el RP, encima nosotros el RP que pusimos lo diseñamos, lo diseñaron a medida, por lo tanto nosotros decidimos cómo iba a ser cada flujo de procesos. En algunas ocasiones cedí a la presión de que me dijeran, no me lo cambias, no me lo digo. Entonces terminé calcando en algunos procesos, copié el proceso que hacía antes para no crear un cambio tan bestia. ¿Sabes? A lo mejor fue una decisión, a todo lo pasado pienso contra, porque ahora no estamos tragando procesos que no son óptimos porque los diseñamos igual que lo anterior. Es verdad que a posteriori se pueden cambiar y estamos cambiando. Ahora yo estoy en una fase en la que seguimos haciendo mejoras de transformacionales, pero estoy yendo para atrás en el tiempo y algunos procesos que hicimos no óptimos empezar a hacerlo mejor. Revisando procesos. Porque es lo que digo, hay una parte que también tiene que ver con, joder, pues esto hay épocas que está más liado, más tal, y dicen, pues lo hago igual como venga, lo hago igual, lo hacemos igual como lo hacen ustedes antes para que no se... Y son decisiones que en un momento son para tirar para adelante y a posteriori piensas, coño, pues lo hubiera hecho mejor y no se diera... Porque eran muchos años usando los mismos procedimientos y pues me sentí compasión por... Y esto es un poco, a lo mejor es un poco pretencioso, pero ¿qué consejo darías a nuestras empresas que ya llevas tiempo en el sector y aunque lógicamente conoces tu empresa bien, pero bueno, conoces cómo es el sector, ¿no? A ver, y además estás en nuestro grupo de transformación, has oído mucho. El consejo sería... consejo. Consejo, sí, la verdad que suena un poco...
O sea, hay, a ver, ¿cómo lo digo? Es decir, entonces, este viaje de transformación digital posiblemente haya muchos que su barrera sea, oye, es que yo tecnológicamente soy un cero, o sea, no sé cómo hacerlo tecnológicamente. La buena noticia es que la transformación no tiene que ver con tecnología. Sí. Hay una parte importante de tecnología, pero no es la vital. Pero es que encima, la parte de tecnología, al FOB, con el plan de transformación, se lo está medio dando, estamos intentando informar y formar. Entonces, porque yo a otro te diría, ¿y ahora qué? Yo no sé buscar proveedores tecnológicos, no sé buscar a quién, pues ya te lo va a dar. Pero tiene que centrarse en la parte de cambio. Cambio de procesos, cambiar la cultura, cambiar la forma de trabajar. No va a funcionar si seguimos trabajando igual y simplemente empiezo a meter aquí tecnología que me han dicho que ponga, eso no va a funcionar. Entonces, que se centren en los procesos y, sobre todo, que desde el principio tengan claro hacia dónde ir, porque se van a ir perdidos muchas veces y cuando te vas perdido, dices, bueno, pero como sabemos que vamos para allá, pues, es decir, y el plan de transformación digital es un mapa que le está dando el mapa del tesoro a los asociados. Oye, tienen que hacer esto, no hacer esto, pero el camino es por aquí. O sea, que se centren en analizar y en sus procesos, claro, dónde tienen que cambiar para ser. El viaje que hicimos el año pasado fue más o menos casi igual que hice yo solo para el COVID. Sí. Y salí, lo que salió de ese plan es muy parecido al que salimos nosotros. Entonces, eso ya se lo ahorraron. Y eso es, si no tienes un perfil así tecnológico, ¿qué tal? Pues no tienes nadie que lo haga, pues que se aprovechen de este plan de transformación de la asociación y que se centren en ellos, en sus procesos, en sus cambios, en la cultura empresarial y todo eso. Y paciencia, porque no van a haber resultados a corto plazo, casi que ni a medio. Entonces, no van a de repente a empezar a seguir el plan y ver que su cuenta de resultados mejora rápidamente. No, es que no es así. Entonces, y última pregunta, última pregunta y ya tuya. Mira, sí, vale. ¿Cómo ves tú el futuro del sector, vuestro futuro? Y rápido, porque creo que me dices un que tenemos muchas preguntas ahí. El futuro es, principalmente ahora mismo donde está Canary y Construcción, al final Canary y Construcción, primos hermanos, nuestras dos unidades, es que no hay gente que quiera trabajar en el sector. Y la manera de que la gente quiera trabajar en el sector es que le pongamos un sector atractivo, digital, que es cómodo. La gente no quiere trabajar en una planta ruidosa, llena de polvo, llena de papeles. Y entonces tenemos que hacer un sector atractivo. Que a la gente le apetezca trabajar en el perfil que hay actualmente de la gente que va a trabajar. Entonces, ya no es. O sea, antes había que digitalizar para ser competitivo, pero ya llega un punto que es que hay que digitalizar porque es que si no, para sobrevivir, porque ya no te vas a encontrar a un dosificador de 56 años que lleva tu vida dosificando, como me dijo a mí uno. Yo a mí no se trata que ninguna tecnología, nadie va a dosificar mejor como lo hago yo. Ahora tengo a venir jóvenes de 20 y pico años que no han dosificado en su vida y o tienen tecnología a su alcance para que le ayude a hacer su trabajo, o no te vas a encontrar gente. Entonces ya es imperativo para que sea un sector atractivo para las nuevas generaciones de trabajadores. Pues creo que el texto de la pregunta. Sí, hay una por el chat y luego hay dos porque como la gente tiene mi móvil me han mandado preguntas para que se las hagan esto. Pero por el chat nos pregunta Francisco Fernández Calo, lo digo porque como está en el chat, las otras no voy a decir quién me las ha hecho, pero ¿cómo crees que tendría que ser el perfil de un dosificador para que pudiera adaptarse a la transformación digital que propones y a ese cambio de proceso en lo que es la dosificación y la digitalización de toda esa línea? ¿Cómo tiene que ser el perfil dosificador? Tampoco es que, o sea, Jaime no sé si tiene una opinión, no creo que tenga que tener un perfil determinado para ser dosificador. No, nosotros hemos tenido algunos dosificadores jóvenes que no habían trabajado en su vida en una planta. O sea, hemos llegado a un punto, en general, en todo el ecosistema empresarial español, que es que lo necesitamos gente con ganas.
Pero eso, Ganas de aprender y trabajar. Tecnológicamente no necesita Tecnológicamente ninguna no, virtud claro. específica en los sistemas. ellos con 30 años de experiencia perfectamente pueden trabajar. Sí, realmente no estamos haciendo ningún cambio que implique nada Nada. que les altere, nada más son operacionales, es reducir la cantidad de datos que tienen que tratar, lo he dicho, para que sus operaciones sean menores, se centren un poquito más en lo importante y menos en la gestión del dato, de pasarlo de un lado, escribirlo en una hoja, todo eso, hacérselo todo más cómodo. Realmente digitalmente no necesitan nada, o sea, el perfil tiene que seguir siendo el mismo, centrado en el mantenimiento, en la logística, en la atención al cliente, básicamente, y en la atención un poco a lo que están haciendo, la fórmula, lo que sale, lo que estamos pensando, lo que no. Bueno, a mí nadie me ha pedido opinión, pero la voy a dar, lo siento. Yo creo, estoy con vosotros, no es una cuestión de perfil técnico, es una cuestión de perfil humano, ¿no? Yo creo que tienes gente abierta a mejorar a partir de la tecnología y gente que no. Yo lo que digo es que mientras haya gente abierta de mente para aprovechar las virtudes que le puede traer determinada tecnología, no, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, no debe haber ningún problema, porque además no es un cambio brutal, es que no es un cambio brutal, a pesar de que es uno de los que más resistencias encuentran, pero esto es típico del sector. Tengo más preguntas. Una es muy directa, ¿qué empresa les desarrolló el ERP? Porque no habían entendido su nombre. Vale. Galton Software es una empresa de Granada, se llama Galton, que, por lo que dije, que hace desarrollo de software a medida y tiene un extenso portfolio de ERP de nicho específico del sector. De hecho, vamos a intentar tener el año que viene, en enero o febrero, vamos a planteárselo una pequeña sesión formativa con ellos para que nos enseñen su ERP. Yo creo que sería muy interesante. Sí. Luego hay dos preguntas más que me han mandado a mí por mi WhatsApp y es una, que si nos puedes decir qué tres cosas, lo dice así, tres cosas que te hagan sentir feliz con lo que estáis haciendo. Tres. Vale. Con lo que estáis haciendo. En Canary o en Satocán con el tema de transformación digital. Entiendo, a mí me ha llegado ese mensaje. Joder, es que, ¿sabes? Que te haga sentir feliz por la mañana cuando llegas a la oficina. Qué feliz soy. No sé, o sea, ¿qué más? Bueno, me hace sentir bien cuando algún compañero de Canary o de las otras donde ya hago proyectos que me digan, joder, ¿cómo me ha solucionado la vida esto? Como, qué maravilla que esto que antes era un tostón hacerlo, ahora esto es mucho mejor. Bueno, eso ayuda, porque a veces no te lo dicen, ¿sabes? Y es un poco, bueno, tanto esfuerzo para que no te digan nada. O porque te digan que eso es un problema sobre todo de la tecnología. Solo te hablan cuando como mal. Bueno, entonces a veces pues eso te satisface, aunque estás acostumbrado a que no digan nada. Pero otras cosas que, no sé, a mí, siempre trabajar tocando, una cosa que más feliz me hace o más me divierte es que tengo que aprender hormigón, pero también tengo que aprender de construcción, también de turismo, y eso pues me hace que mi día a día sea muy divertido. Tener que aprender de muchos sectores distintos. Y una tercera, pues, no sé, venir aquí a Madrid a verle a ustedes. Que las cosas salgan bien. Oye, tengo dos más, no me las quiero dejar. Las cosas salgan bien. Las voy a leer tal cual. Una, y si quiere el que la ha hecho, que me corrija. Yo leo, esta también es de Francisco Fernández Calo, dice, una apreciación al respecto del futuro. El personal joven no va a entender tener que trabajar como en los años 90. Bueno, yo creo que en eso estamos todos muy de acuerdo. Claro, eso es imposible. Y lo has mencionado tú antes. A mí me dijo una persona dijo una vez, tú vas a cualquier servicio, dentista, un taller, cualquier cosa, y te responden, tranquilo, vamos a hacerlo como se hacía hace 100 años, y te vas corriendo de ahí. O sea, el sector construcción es el único sector que queda que se sigue haciendo las cosas igual que los romanos, poniendo un ladrillo encima de otro y metiendo un producto pegajoso en medio. O sea, es decir, es un sector que sorprendentemente es el único de los que queda que sigue funcionando a nivel básico igual que hace 200 años. Y eso es llamativo. A veces en algunos sectores está peor.
Sí, no, quería comentar que precisamente me encanta este comentario porque yo creo que este proyecto inicialmente cuando surge, cuando contactamos con para arrancarlo, el tema es despertar conciencias. O sea, al final es que no puede seguir como hasta ahora. No podemos trabajar como en los años 90 y seguir pensando que se lo tenemos que enseñar a más gente para atraer gente. No, no es cuestión de enseñárselo a más gente, es cuestión de cambiarlo para que la gente quiera venir. Entonces, una de las raíces de este proyecto es precisamente ese, el de despertar conciencias en todos nuestros asociados, que creo que es parte de nuestra misión y nuestra obligación como asociaciones. Jaime, creo que está haciendo muchos esfuerzos últimamente en que la zona de trabajo sea mucho más atractiva. Yo a veces voy caminando en una obra y me asomo entre las vallas y digo, tío, ¿quién coño va a querer trabajar aquí, tío? Harapos, la gente trabajando con harapos sucios, mal, ¿sabes? Pasa tontería, pero tienes que... O sea, tu día a día de tu operativa es un escaparate hacia afuera para atraer a la gente que quiere trabajar ahí. Si ves ese entorno, nadie va a querer trabajar ahí, ¿sabes? Entonces, para eso no debería, pero la estética, para ir a una planta y ver que es una planta que se está bien allí en una oficina, tranquilidad, aire acondicionado, a gusto, limpita, ¿sabes? Sin papeles y tal, y un ordenador, pues dices, contra, pues se puede trabajar aquí bien, contra, pensaba que esto era un infierno. Entonces eso influye mucho en la decisión de que la gente quiera trabajar ahí. Totalmente de acuerdo. Y tengo una última que me hace alguien por aquí también. ¿Me quieres decir quién? No, porque me lo han mandado en el chat. O sea, si lo han puesto por aquí, yo digo el nombre, pero las que me han mandado a mí las digo como si fuera yo. Vale. Si mañana tuvieras que empezar un proceso de transformación digital en una planta de hormigón, ¿cuáles serían las 3 primeras cosas que harías al llegar a la planta? Sentarme y mirarles. Primero, sentarme a ver cómo... Pero no creo que les vaya a valer esa... O sea, vale, ya les has mirado. Yo creo que lo que está pidiendo es un poco que les guíes qué 3 cosas son las importantes para empezar. A ver, para mí una cosa que no se mencionó aquí por falta de tiempo es que en cualquier sector se tiende al error a omitir escuchar a la operativa. Escuchar a la operativa, porque muchas veces viene de arriba una decisión, oye, que se cambia, en los hoteles, por ejemplo, que dice el director que se cambia eso, y el de la recepción dice, esta semana ha cambiado esto aquí, yo no lo he querido ni nada, porque ha venido de la dirección de la cadena. Pues eso se extiende a entonces, escuchar la operativa. Porque a veces, si tú solo te limitas a estar con la parte de gestión, dirección, y no escuchas la operativa, la operativa tiene cosas que decir. Entonces, escuchar la operativa, que posiblemente tenga una visión diferente que la de gestión, pero entre las dos encuentras escuchar la operativa, ver si tienes datos de calidad, eso es lo primero, ver cómo funciona su gestión de los datos, ver gestión de los datos, cómo funciona escuchar a la operativa y intentar tomar la temperatura de cuál es la actitud que tienen hacia el cambio. No sé, es un poco abstracta. No sé, tres cosas haría eso. No sé, tío, yo leo lo que Es lo que se me ha ocurrido. Vale. Y mucho seguimiento al cambio. Eso sí, o sea, mucho apoyo a que los cambios y que no haya frustración en el manejo de tal. O sea, al final los tosificadores tienen que trabajar, están en su día a día, y si no tienen ese apoyo todo el rato, oye, tengo este problema, te lo soluciono y me dedico a ti a ver qué problema tienes o explicar de dónde te has equivocado tú, para que no genere esa frustración y pueda seguir evolucionando. Eso es lo principal y más al principio. Una cosa muy importante, me dedico 20 segundos a eso, es que como el proceso de transformación digital es muy largo en el tiempo, frustrante, al principio los cambios generan empeoramiento, sensación de empeoramiento de la operativa, eso desmotiva a la gente y la desengancha. Y si la gente se te desconecta, estás perdido. Entonces hay que buscar hacer lo que se llama una implementación a 2 velocidades o bimodal, no como que llamarlo, según quien lo diga. Hacer los proyectos transformacionales que son de muy largo plazo, pero mientras estar siempre escuchando a ver cómo pueden solucionar en la vida rápido. Entonces hay veces que una tontería, y si de verdad están haciendo eso por 2 veces por duplicado, con una tontería que te hago, te automatizo con una tontería que te hago que ya no lo tienes que hacer 2 veces. Y si le vas dando
pequeñas victorias, pequeñitas, y dices, no, esto funciona, anda, este tío está aquí, este tío que está, este tío que sé, porque si no le das pequeñas victorias fáciles de implementar, de desplegar, y que cuesten poco dinero, que se puede hacer muy fácil. Porque una cosa que tiene buena el sector del hormigón, tiene muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Una cosa muy buena que tiene es que está tan poco digitalizado que con poco va. Con poquito el impacto es muy grande. Nosotros tenemos el problema del turismo, que el turismo es un sector súper moderno, que toda la competencia está a saco buscando cómo digitalizar y es casi imposible generar impacto ya en nuestro turismo. En este sector es muy fácil. A poquito que haces hay impacto. A poquito que haces hay impacto. Yo he aprendido algo de Funzo. Y yo el concepto es de Quick wins. Quick wins. Pequeña victoria. Lo tengo. Sí, buscarlo aquí. Buscarlas continuamente. para encontrarlas hay que escucharles. Y escucharles ande, pues que es fácil, pues joder, pues tenemos un proceso facilito que esto te lo hace solo automático. Y a medida que llegan más datos, eso cada vez va siendo cada vez más fácil generar esas. Porque si no, la gente se desconecta se te desmotiva, ¿no? Vale, oye, me reclaman, yo creo que ya le has contestado, lo hemos hecho 2 veces, pero está aquí una pregunta de Josep Virgili que dice si les podrías dar el nombre de algún RP que ya esté colaborando con vosotros o con otras plantas de hormigón. Yo sé que lo has dicho, pero vuélvelo a decir porque igual él no estaba en el momento en que lo has contestado. Supongo que habrá más, ya desde el 2020 me he vuelto a ver, pero hay muchos RPs y muy caros también, o sea, no es... Hay... O sea, cuando yo empecé en el 2020 a mirar esto, llevabas la vista a Estados Unidos, a sitios de Europa y tal, y veías que hay otro nivel. Hay de digitalización, de RP y demás. Hablé con algunos, algunos franceses, como Alcon, que le comenté. Hay muchos players por ahí que están en Latinoamérica. Que Latinoamérica, cuidado que está... Sí, está muy desarrollado. En la provincia española, creo que ya tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de que estamos más desarrollados que hay muchos países de Latinoamérica que están en construcción y están muy... Por supuesto. México, hay muchos sitios, como Cemex, imagínate. Entonces, hay un montón de soluciones, pero no están aquí desplegadas aquí. Y yo tampoco quería ser el conejillo de India de ser el primero en España que trae una solución de fuera, porque España tiene una regulación, todos completamente distintos, súper particular. Y no quise, pero hay muchos que nosotros. Si me piden recomendación, yo les recomiendo a Gandum Software de Granada. Pues contesta la pregunta para que Josep la tenga. Pues nada, no tengo más. Nos hemos pasado unos minutillos, pero yo creo que ha merecido la pena. De verdad que muchísimas gracias a Néstor y a Jaime, porque o sea, una muestra del compromiso que tenéis con este tema es que os hayáis venido de Canarias hoy para estar aquí con nosotros presencialmente. O sea, me parece un lujo, o sea, de verdad. Y nada, pues muchas gracias a los dos y bueno, gracias a Carlos y a Funzo también. Y bueno, y gracias a todos los que estáis ahí con nosotros. Y nada, nos vemos dentro de unos días. Mañana va a llegar el comunicado porque a mediados de noviembre tenemos el siguiente seminario que va a ser con una empresa asturiana, una empresa asociada nuestra que ha desarrollado un software específico para el Albarán Digital. Solo Albarán Digital. Es súper sencillo y yo creo que puede ser una solución para muchas empresas. Solo Albarán Digital. Y nada, a mediados de noviembre tenemos esta sesión formativa. Nada, muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias.